muchísimas gracias. Sabemos que somos el único obstáculo entre ustedes y el almuerzo, así que trataremos de ser muy breves, pero está probado que no hay nada mejor para abrir el apetito que un buen modelo econométrico, así que… Bueno, muchísimas gracias. Como señalaba Daly, pues para Carolina y para mí es un gusto resumir algunos de los mensajes principales y del ejercicio que los diferentes bancos centrales han estado realizando para aterrizar en un documento sobre las consideraciones en el diseño e implementación de sistemas de pagos inmediatos. Este documento primero está en construcción, entonces queríamos presentarlo en este foro de tal manera de recibir toda su retroalimentación, comentarios, sugerencias y seguirlo construyendo de manera conjunta. Tiene 4 partes este documento. El primero es un marco conceptual. ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de sistemas de pagos inmediatos? Las generalidades, estructura, funcionamiento, el rol del Banco Central. Un segundo capítulo tiene que ver con el panorama general de los sistemas de pagos inmediatos en el contexto global, los principios y recomendaciones de evolución, tendencias actuales. Un tercer capítulo tiene que ver con los pagos inmediatos en la región, con las experiencias de cada banco central en la adopción de los mismos, y un ejercicio cuantitativo, que es lo que quisiéramos poner a su consideración en la sesión de esta mañana. Hemos visto muchas experiencias que aquí fueron descritas por cada uno de los bancos centrales. Y la pregunta que nos hacíamos era, bueno, pero realmente, ¿cuáles son los factores que están determinando la adopción de los sistemas de pagos inmediatos? Sabemos todos los beneficios, sabemos todo lo que es las implicaciones, pero queríamos ver, bueno, ¿qué depende? ¿Y qué depende de nosotros como gestores de políticas públicas? ¿O solo es, como decía Carlos, una cuestión de una pandemia que nos aceleró? ¿Qué más podemos hacer o hay solamente factores exógenos sobre los cuales no tenemos control? Y aquí entonces sí quisiera pues destacar que el origen de esta reflexión se basa en un ejercicio que hicieron John Frost, Carolina y coautores con el BIS, que reflexionaron sobre cuáles son los elementos de diseño que están detrás de la adopción de los sistemas de pagos inmediatos. Este ejercicio fue realizado con base a varios países a nivel global, pero estaban muy poco representados los países de la región y especialmente los países miembros de FLAR. Entonces dijimos, esto realmente puede ser útil si es que expandimos este ejercicio empírico con la información y las experiencias de nuestros países. Así que gracias a un esfuerzo conjunto, sabemos que ustedes han estado reflexionando y no solo reflexionando, sino proveyendo toda la información detrás de este ejercicio, pues lo vamos a poner a su consideración. Creo que un insumo importantísimo es el que ha coordinado el Banco de la Reserva del Perú y que ya Paul lo presentó esta mañana. Hemos tratado de utilizar metodologías e información compatible y ampliar un poquito la muestra, y también utilizando algo de la reflexión que se presentó en el anterior foro en Asunción, que fue realizado por nuestros colegas de FLAR sobre cuáles eran los determinantes de los sistemas de pago en función de una encuesta en donde se relevó muchísimo el tema de la educación financiera y el rol que asignamos o la cultura que tenemos en nuestros países respecto a la liquidez. Ese fue un ejercicio bastante más cualitativo en donde se basó en una encuesta, en donde decíamos, ¿cuáles son los atributos que debería tener un sistema de pagos inmediatos para que usted como ciudadano, como individuo, como cliente los adopte?
Todo esto con el fin de promover políticas públicas que nos interesan a todos, como por ejemplo la inclusión financiera, que estuvo muy documentado en el trabajo que hicieron José Aurazo y colegas en el BIS y que también están documentados. Finalmente, con todo este ejercicio, el último capítulo tiene que ver algunas reflexiones sobre prácticas y aplicaciones a la realidad de la región, es decir, ciertas lecciones de políticas públicas. Este es el contenido del documento que está en construcción gracias a la contribución de todos ustedes. Y ahora, como les había anticipado, quisiéramos presentar algunos de los resultados del tercer capítulo del modelo más empírico. Bueno, yo quiero primero aprovechar para agradecerles públicamente por la invitación a Fidel y a Daily para participar en esta iniciativa tan interesante. De pronto, para ponernos un poco en contexto, no voy a extenderme mucho en el tema de los beneficios de los sistemas de pagos inmediatos, porque es lo que hemos discutido a lo largo de la mañana, pero sí de pronto enfatizar en que esos beneficios usualmente difieren entre los actores privados y los actores públicos. Me refiero a los beneficios o los objetivos que uno esperaría de un sistema de pagos inmediatos pueden diferir dependiendo de quién está más involucrado. Usualmente, pues, un actor privado tendería a interesarle más el retener a los usuarios que ya tiene o ampliar su base de usuarios a través de, digamos, de beneficios que puede ofrecer, como la conveniencia, la eficiencia, la mayor seguridad en los pagos, los menores costos. Pero digamos que cuando el Banco Central está más involucrado o hay un rol más prominente del Banco Central, hay una intención más de coordinar esos objetivos que pueden ser privados con objetivos ya de política pública más amplios, como una mayor digitalización, el impulso a la competencia, el que se desarrollen infraestructuras de pago y, pues, en últimas derivar en inclusión financiera y mayor formalización, y pues de ahí puedo extenderme hasta mayor transmisión de la política monetaria, etcétera. Y pues hay estudios también que soportan esas hipótesis de que a mayor digitalización, a mayor adopción en los pagos digitales, hay mayor inclusión financiera y hay mayor formalización de la economía y crecimiento económico por la vía de lo que también nos mencionaban en Costa Rica, de ya una vez los usuarios tienen acceso, digamos, a una opción de pagos que los acerque al sistema financiero, pueden a través de eso acceder a otras como diferentes instrumentos de ahorro o de crédito, fomentando así la inclusión. Pero bueno, para que esto en realidad se materialice, sí consideramos, y pues es la base, digamos, del documento y del ejercicio empírico, deben haber unas características propias en el diseño que es importante que, digamos, que se desarrollen. Pues hablamos primero que todo de la disponibilidad inmediata de los recursos y que en serio, pues, los pagos se puedan hacer 24/7 durante los 365 días del año. La participación de diferentes actores en el ecosistema de pagos, la interoperabilidad y que, digamos, que existan estándares para eliminar fricciones entre los diferentes medios de pago existentes, que existan estándares y reglas de gobernanza, bien sea por parte del actor público que está a cargo de la administración del sistema de pagos o por parte del privado. Y en términos del usuario, pues definitivamente los casos de uso, y también lo vimos con las cifras que nos presentaron antes, son muy importantes también para esa adopción. Y de pronto un elemento que no se menciona tanto es la accesibilidad, no solo en términos digamos, de la facilidad de la interfaz de usuario, sino que haya, digamos, acceso universal de las personas a estas opciones de pagos inmediatos. Y pues obviamente el rol de los bancos centrales aquí tiene mucho que ver. Nosotros, digamos, agrupamos esos roles en tres. Un rol que ha sido tradicional en los bancos centrales, el de regulador y
en algunos casos dentro del Banco Central también supervisor, o como en el caso de Colombia, esa labor compartida con otra entidad. Pero es primordial para establecer esos estándares de gobernanza, de gestión de riesgos, resiliencia, eficiencia, y el rol de operador, que sería pues el caso ya en el que el Banco Central es quien opera el sistema, y lo vemos en el caso de Costa Rica, y pues bueno, aquí tenemos a México y Brasil también como ese ejemplo, pero lo que sí vemos es que el rol de catalizador en la región, pues particularmente en los países del FLAR, ha sido muy importante para precisamente tratar de eliminar esas barreras en la coordinación entre el sector público y el sector privado, y tratar de gestionar las fricciones del mercado que llevan a que hayan silos en las soluciones de pago disponibles, las iniciativas por la interoperabilidad, las iniciativas para mejorar esos pagos digitales, pues han sido en realidad iniciativa del Banco Central, no en su rol de regulador u operador, sino más como fomentando digamos, ese tipo de diálogos. Bueno, muchas gracias. Les digo que ha sido realmente un placer participar en este ejercicio, y con Caro, que fue coautora de este primer paper del BIS que ha sido tan influyente, pero quería también agradecer al Banco de la República por el apoyo, por todo el tiempo de Caro en este ejercicio. En la lámina inicial están todos los coautores en orden alfabético, y pues siempre nos preguntamos, bueno, ¿cuál es la variable que queremos explicar? Y teníamos que seleccionar una, y tomamos la variable adopción, que es el número de transacción de pagos inmediatos mensuales per cápita, con datos de 2013 a 2024, dependiendo de la disponibilidad. Tenemos 11 países en la muestra, diferentes años que cubren cada uno de ellos, 878 observaciones. Entonces, nos parece que es suficiente información para tener estimaciones robustas, y de acuerdo a la literatura, entonces hay como 4 grupos de variables explicativas. El primer grupo son el enfoque en el usuario, casos de uso, llaves de acceso, experiencia de pago a través de la app. Y toda esta información fue recopilada gracias al trabajo colaborativo que ustedes han protagonizado. Un segundo grupo de variables explicativas tiene que ver con la infraestructura, el modelo de liquidación de pagos, la interoperabilidad, etcétera. Un tercer grupo, las reglas, participación de proveedores de pagos no bancarios, tarifas, límites a transacciones, todos los temas más regulatorios. Y un último grupo de variables tiene que ver con la gobernanza, en específico el rol que el Banco Central toma en todas esas 3 áreas de responsabilidad que tradicionalmente tienen los bancos centrales. Entonces, con esto nos planteamos un modelo para tratar de explicar algunos hechos estilizados. En este gráfico tenemos la evolución de las transacciones realizadas en el sistema de pagos inmediatos en todos estos países en términos per cápita, y hay por lo menos 3 hechos que sobresalen. El primero es que todos los países han aumentado significativamente el número de transacciones per cápita a partir del año 20 y 21. Eso es una regularidad, lo hemos visto en todas las presentaciones que los colegas hicieron, y que en las presentaciones anteriores. Segundo, el cambio estructural se da efectivamente a partir de la pandemia. Todos los países realmente multiplicaron sus transacciones. Y tercero, creo que es muy destacable la experiencia de Brasil, que tiene más de 400 transacciones per cápita en un año, pero como decíamos, todos los países están incrementando significativamente. Tal vez interesante ver en perspectiva más global, trajimos a la experiencia de uno de los países del sudeste asiático, en este caso fue Tailandia,
y claro, Tailandia supera inclusive a nuestro líder que es Brasil. Así que un poco estamos todos muy contentos con la evolución positiva, pero si nos ponemos a hacer benchmarking a nivel global, todavía estamos por detrás de muchos de los líderes a nivel global. Esto significa que tenemos muchas oportunidades de mejora. Y bueno, siguiendo con el tema entonces de las características que podrían impulsar esa adopción, tenemos aquí una serie de gráficos que son solamente como los hechos estilizados con base en los datos que logramos recopilar gracias a todos ustedes. Vemos que sí hay una relación entre los casos de uso y el número de transacciones por cápita mensuales. Es particular el caso de Brasil, donde a mayor casos de uso sí se ve que hay una mayor adopción. Y también lo vemos en el número de llaves, también está relacionado con entre más llaves de acceso hayan, es posible que los usuarios también perciban como más fácil hacer una transacción digital, ya que una llave, pues, digamos, no requiere el recordar el número de una cuenta bancaria y eso puede facilitar más las transacciones. Y también aquí incluimos también la participación de los proveedores no bancarios. No es que sea totalmente claro en este caso, pero lo incluimos porque digamos que en el modelo que teníamos como base en el BIS, esa participación de proveedores no bancarios sí era muy importante para la adopción, resultó significativa en el modelo, pero ya digamos más adelante les vamos a comentar sobre esto. Aquí no sé, Fidel, si quieras. También nos preguntábamos si en temas regulatorios había alguna implicación de aquellos sistemas que tienen regulación a las comisiones y tarifas de usuario final o los que tienen como bien públicos sin ningún tipo de regulación en las comisiones. Y al igual que en el caso de los proveedores de servicios no bancarios, veíamos que los dos están subiendo, los dos sistemas están subiendo. Entonces nos preguntábamos si tal vez hay otras variables más allá de estos temas regulatorios que están determinando esta multiplicación de todo lo que son los sistemas de pagos inmediatos. Y finalmente… Y sí, tenemos también el tema de la gobernanza, lo que hablábamos, el rol del Banco Central. Lo que se ve a simple vista de los datos es que aquellos que están operados por el Banco Central, digamos que tienen en promedio más transacciones per cápita que otros modelos de operación como la alianza público-privada o donde son exclusivamente privados. Ahí vale la pena mirar el exclusivamente privados, es el que menos desempeño en términos de transacciones per cápita tenemos. Entonces ya hay una idea, una sugerencia de que aquí hay un bien público que proteger y que podemos aprovechar, ¿no? Bueno, entonces con toda esta información queríamos sistematizarlo y formalizarlo en un modelo econométrico. Nuestra variable, como les decía, dependiente es la variación de las transacciones per cápita de sistemas de pagos inmediatos en cada país, y tenemos a la derecha una cantidad de factores o variables explicativas: el número de casos de usos, el número de llaves de acceso, la participación de proveedores de servicios de pago no bancarios, la regulación de tarifas y el rol del Banco Central, que también, como veíamos, puede tener varios roles como operador, regulador o catalizador. Este es un modelo de datos de panel, están controlados por efectos fijos, es decir, que reúnen características idiosincráticas de cada uno de los países. Ata muy bien, por ejemplo, con el trabajo que hicieron nuestros colegas del FLAR en términos de educación financiera.
La educación financiera que existe en cada uno de los países es algo propio de cada país, entonces se aglutina en este efecto fijo por país. Y también controlamos por efectos temporales, es decir, tenemos variables que controlan por cada uno de los años, precisamente para controlar el tema de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Que es un año muy particular en donde hay un quiebre estructural. Entonces, los resultados que obtuvieron fueron bastante decidores, muy interesantes. Sí, y se relacionan también con lo que encontramos en el paper del BIS, especialmente en el caso de el número de casos de uso, como ya lo percibíamos de las gráficas que les mostramos, el número de llaves y también en el rol del Banco Central. Aquí quisiera agregar en el tema del rol del Banco Central que digamos, como se concibió al principio en el ejercicio del BIS, estaba como el rol si era operador o si, perdón, si el operador era público o si el operador era privado. Solamente teníamos como esas dos variables ahí en el modelo, pero aquí, digamos, ante la variedad de roles precisamente que desempeñan los bancos centrales, quisimos tratar de acoger eso en esa variable para tener en cuenta también los casos en donde el rol ha sido, los bancos centrales han actuado como catalizadores o como reguladores promoviendo mejoras en el sistema de pagos, y entonces aquí este rol es más eso, es tanto si opera como si ha regulado en pro de la mejora en los pagos digitales, como si ha actuado como catalizador. Entonces, pues, bueno, lo que les decía, los casos de uso importantísimos, llaves de acceso y el rol activo del Banco Central. Aquí quisiera destacar, aquellos estimadores que tienen los asteriscos son los que son estadísticamente significativos. Y entonces destacar algo que creo que en esta comunidad estamos convencidos, pero nunca está de más reafirmarnos. La variable del rol del Banco Central ha sido definitiva en el desarrollo de los sistemas de pagos inmediatos. Así que esto de alguna manera nos ratifica esa confianza de que estamos en la dirección adecuada y que, como decíamos, hay un gran espacio para seguir trabajando. Entonces, eso como que además es consistente con los resultados del ejercicio del BIS y nos dio bastante como confianza de que estamos caminando bien. El segundo, el número de usos de caso. Y yo creo que eso es súper importante porque yo recuerdo la presentación que hizo el Banco Central de Chile el año pasado y nos hicieron dar cuenta de la importancia de pensar en el usuario. Nos decían, tenemos que ver cuáles son las necesidades del usuario y aquí aparece de manera muy transparente. Mientras más casos de uso tengamos, mientras más le servimos las necesidades del cliente, le facilitamos al usuario la vida, entonces eso tiene un impacto indiscutible en las transacciones per cápita, del sistema de pagos inmediatos. Así que seguimos en eso, pensemos siempre en cuáles son esas necesidades del cliente porque aparece estadísticamente muy significativo. Y una variable muy relacionada es el número de llaves. Mientras más facilidades les demos para registrarse, para poder actuar, pues mejor. Después de lo que hemos visto en esta sesión, me quedó claro que debemos un poco explorar más el tema de interoperabilidad, porque en varios casos hemos visto que es una variable que influye mucho en la adopción. Entonces podríamos incorporar en el próximo ejercicio. Pero, por ejemplo, en los casos de uso, un incremento de un caso de uso aumenta un 6.4% el número de transacciones per cápita. El acceso a una llave adicional un 3% y el caso de un rol activo del Banco Central definido, la variable como lo explicó Caro, aumenta un 4.3%, es decir, son esfuerzos importantes que tienen resultados. Bueno, aquí solamente es un resumen de la variable, digamos, dependiente, las transacciones per cápita, está ordenado de mayor a menor y las variables que utilizamos en el modelo. Sí, de pronto aquí vale la pena mencionar también que no están todas las variables que recopilamos en esa encuesta que les hicimos. Habían muchas variables que, como les explicamos durante las reuniones virtuales que tuvimos, no tenían variación en el tiempo y eso presentaba un problema, digamos, de colinealidad en el modelo. Como es un modelo de efectos fijos,
los efectos de esas variables que no cambiaban a lo largo del tiempo no se podían capturar y no se podían diferenciar del efecto fijo de país o de tiempo. Y por esa razón no las tuvimos en cuenta en el modelo y tratamos más bien de quedarnos con las que sí presentaban algún tipo de variabilidad y encontrar, digamos, esa variación en esas variables a lo largo del tiempo para poder incluirlas. Bueno, para terminar quisiéramos hacer algunas consideraciones de política. Así que, Caro, ¿cuáles son tus consideraciones? Yo creo que lo que mencionabas ahorita respecto a la interoperabilidad y otras variables en el diseño que digamos que no están aquí contempladas, es cierto que bueno, características como el número de casos de uso y las llaves de acceso son muy importantes, pero no por eso pues, vamos a desconocer otras características que por la experiencia internacional nos han mostrado que pueden contribuir también. El caso, por ejemplo, no sé, en Brasil, con la educación que se le dio a los usuarios desde el lanzamiento de Pix, es clave, o sea, que los usuarios tengan claro cómo se usa y cómo pueden acceder al servicio, es súper importante. Esa participación también de los proveedores de servicio de pago, si bien puede ser que no sea una participación directa, sino indirecta como nos mostraban en Paraguay, también es muy importante. Y pues bueno, las reglas del juego también son claves, en temas de gobernanza, bien sea si el sistema no importa si es público o privado, que haya una definición de roles clara y reglas del juego claras. Perfecto, yo solamente quisiera reiterar en este último punto, recuerdo que hace unos 3, 4 años cuando comenzamos la discusión veíamos que había mucha heterogeneidad en los sistemas de pagos inmediatos, especialmente por el rol del Banco Central, y entonces había una discusión si debía ser operado, gestionado o de propiedad inclusive del Banco Central o la existencia de sistemas más privados. Y yo creo que después de tanta discusión y después de tanto diálogo, creo que hemos aterrizado a una conclusión que creo que es válida para todos los sistemas que son, como veíamos, muy heterogéneos. Que sea cual sea el arreglo institucional o reglas de juego que existan en cada país, hay un rol súper importante para el Banco Central que tiene la capacidad de internalizar todo lo que son las fallas de coordinación. Estamos en una situación que sea público, donde claro, a veces puede ser más fácil si lo operamos directamente, o sea privado con todo lo que es el ámbito regulatorio y todas las experiencias que estamos viendo aquí de cómo empujamos cierta interoperabilidad de todos los sistemas de tal manera que funcionen de manera muy diáfana y fluida para el usuario. Así que creo que ese liderazgo que han venido mostrando los bancos centrales y las instituciones que están aquí, pues debe seguir reforzándose con este tipo de ejercicios. Sí, bueno, y yo creo que para terminar, pues sí, de nuevo agradecerles a todos por esa disponibilidad que mostraron durante la recolección de los datos. Como les mencionó Deidre al principio, pues este es un ejercicio que está todavía en desarrollo y obviamente sus comentarios son más que bienvenidos. Muchísimas gracias. Muchas gracias.